Uno de los primeros pasos para crear buenas gráficas es entender los tipos de datos que tenemos disponibles. Y a través de mis años de experiencia he visto cómo escoger el tipo de datos incorrecto puede arruinar todo al momento de hacer las gráficas. Por eso quiero ayudarte para que puedas identificar los principales tipos de datos que usamos al momento de hacer gráficas y comprender cuál es la conexión entre tu tipo de datos y el mensaje que transmite tu visualización. Cuando hacemos gráficos, podemos agruparlos prácticamente en dos tipos principales de datos: los datos categóricos o cualitativos, o los datos que son numéricos o cuantitativos. Vamos a empezar con los datos categóricos. Dentro de los datos categóricos tenemos los datos que se consideran nominales. Estos son datos que no tienen un orden inherente. Por ejemplo, aquí vemos la marca de los automóviles, los tipos de fruta y el color de pelo, por ejemplo. Mientras que los datos ordinales, aquí el orden sí importa, por eso su nombre de ordinal. Aquí tenemos de ejemplo el orden en una competencia o cuando clasificamos el tamaño en pequeño, mediano o grande. Aquí sabemos el orden, pero por ejemplo en el caso de una competencia no podemos determinar qué tan lejos quedó el primero o el segundo o el tercer lugar uno del otro. Cuando usamos datos categóricos nos hacemos preguntas como por ejemplo qué grupo es más pequeño o más grande o cómo se comparan ciertas categorías entre sí. Para esto, los tipos de gráficos más comunes son los de barra para comparar frecuencia o conteo para cada categoría, los de pastel, los pie charts para mostrar entonces proporciones de un todo, aunque no son los mejores tipos de gráficos, especialmente si hay muchas categorías, y los gráficos de barra agrupados o apilados para entonces comparar múltiples variables categóricas. Por otro lado, tenemos entonces los datos que son numéricos o cuantitativos, que son los que representan cantidades que son medibles. Dentro de esto tenemos el primer grupo, que son los datos discretos. Estos son números enteros o unidades contables, por ejemplo, el número de hijos, la cantidad de vehículos vendidos o el número de estudiantes en una clase. Aquí, pues no tenemos entonces números decimales porque, por ejemplo, pues no hace sentido tener mitad de un hijo. Pero en los números continuos sí vemos que cualquier valor real dentro de un rango es posible. Aquí tenemos como ejemplo la altura, el peso y la temperatura. Uno de los tipos de datos numéricos que más se utilizan en las visualizaciones de datos son los datos de serie de tiempo. Estos representan valores a lo largo de intervalos de tiempo que son consistentes, por ejemplo, los valores por mes o el tráfico de tu sitio web por día. Cuando usamos datos numéricos nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia a lo largo del tiempo? O cómo se correlacionan o varían los valores en una escala. Para esto, los tipos de gráficas más comunes son los gráficos de línea, especialmente para datos que están basados en tiempo, a lo largo del tiempo. Los gráficos de dispersión, o en inglés scatterplots, para poder identificar relación o correlación entre dos variables numéricas. Y los histogramas para entonces ver la distribución de una variable numérica. Así que vemos que el tipo de datos nos dicta qué tipo de gráficos son apropiados, cómo tu audiencia interpreta la historia, porque comparar grupos categóricos es diferente que mostrar una tendencia a lo largo del tiempo, por ejemplo. Y también determina el nivel de detalles que vas a poder transmitir, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, la edad en edad sencilla, que puedes hacer más jugar con ella, o tener la edad en categoría, que entonces te limita el tipo de gráfico que puedes utilizar. En otras palabras, emparejar la visualización correcta con su tipo de datos es crucial para poder entonces transmitir el mensaje que deseas llevar de manera clara y precisa. De lo contrario, pues puedes confundir o engañar a tu audiencia.